Y le doy la palabra al doctor Gustavo Reyes, que nos va a hablar de la parte endoscópica. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por la compañía. Muchas gracias a la doctora Camila, al doctor Carlos, al doctor Andrés de Johnson & Johnson por esta amable invitación. Después de esa amplia revisión que el doctor Juliao magistralmente nos acaba de mostrar, vamos a centrarnos más en la parte endoscópica, que es uno de los objetivos principales ya claramente definidos que debemos buscar siempre en el manejo de nuestros pacientes, tanto con Crohn como con colitis ulcerativa. Entonces, en estos minutos vamos a hablar de la importancia de la remisión endoscópica en la enfermedad inflamatoria intestinal y por qué siempre la debemos buscar. Este es mi conflicto de interés para esta charla y quiero empezar con un caso clínico que seguramente todos los que manejamos, todos los que están acá que manejan enfermedad inflamatoria intestinal probablemente lo hayan tenido. Este es un hombre de 37 años que hace 4 años se le diagnosticó colitis ulcerativa, se inició tratamiento con mesalazina, al año de mesalazina perdió respuesta y tuvimos que escalar la terapia a vedolizumab. Este es un caso nuestro de la Fundación Santa Fe. El paciente en los últimos 3 años, hasta el año pasado, venía muy bien. En mayo del 2025, asintomático, 2 deposiciones al día, de consistencia normal, 0 sangrado, calidad de vida perfecta, o sea, habíamos cumplido una parte de los objetivos que buscamos en la enfermedad inflamatoria intestinal. En este control encontramos la calprotectina un poco elevada, entonces decidimos solicitar una colonoscopia de control. Y encontramos esto. Arriba y en orden de izquierda a derecha y luego hacia abajo encontramos el colon derecho, una mucosa normal, era un Mayo 0. El colon transverso, que lo ven aquí arriba a la derecha, tenía unas cicatrices, pero la mucosa solo tenía un poquito de eritema, era un Mayo 1. Abajo, a la izquierda, ya empezamos a encontrar algunas cosas preocupantes. Vemos en colon izquierdo y sigmoides, y la última que es recto, erosiones, pérdida del patrón vascular, eritema, edema, moco. Ok, esto ya es un Mayo 2. Entonces dijimos, no estamos bien con el tratamiento, necesitamos hacer algo. Lo presentamos en junta y la decisión fue optimizar el vedolizumab, que venía a su dosis usual cada 8 semanas, lo dejamos cada 4 semanas y solicitamos una colonoscopia para hacerla a los 4 meses de haber hecho este cambio en la terapia. Este paciente no pudo venir por motivos personales, el paciente muy juicioso, pero no pudo venir a su colonoscopia y nos consultó a final del año pasado porque llevaba 3 días con 10 deposiciones al día diarreicas con sangre, varias de ellas, sin mayor alteración del estado general. Entonces ahí vemos que el panorama empieza a ponerse oscuro, parece que la tormenta se está acercando. Al paciente le dijimos que fuera por urgencias para poderle hacer todo más rápido, llegó a urgencias, le hicimos colonoscopia y esto fue lo que encontramos. Úlceras profundas, eritema, edema, erosiones, pérdida total del patrón vascular, exudado, sangrado espontáneo en muchas áreas del colon y básicamente era una pancolitis con una severidad Mayo 3 por endoscopia. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿pero qué pasó ayer, en los últimos días? Este paciente iba bien, estábamos todos felices, el paciente más feliz que todos, porque estaba sin diarrea, sin sangre, venía los últimos 3 años bien controlado. Y el médico también estaba contento, claro, se le subió un poquito la calprotectina, bueno, pero usted está bien, miremos qué pasa. ¿Qué será lo que habrá pasado con este paciente? Y esto, ¿qué sucede? Que es bastante frecuente en los pacientes en lo que no logramos remisión endoscópica, es de lo que vamos a hablar a continuación. Ya esta foto la mostró Fabián, la han visto ustedes en todas las conferencias, la importancia de intentar adherirnos a las guías STRIDE, que es lo que nos está diciendo cómo seleccionamos la terapéutica y cómo seguimos a nuestros pacientes. Vemos a la parte izquierda
Lo más rápido que nosotros buscamos, que son los desenlaces a muy corto plazo, que el paciente esté en remisión clínica, que no tenga diarrea y no tenga sangrado. Eso es lo que buscamos en las pocas semanas. Hay unos objetivos intermedios a mediano plazo, que es, hombre, ya nuestro paciente está bien, ojalá de la parte bioquímica también empiece a mejorar, entonces que la calprotectina empiece a bajar y ojalá se normalice. Y los objetivos a un plazo intermedio y largo, uno de los fundamentales es la remisión endoscópica, y está aquí señalado en rojo. También hay otro par de objetivos que necesitamos: que la calidad de vida se mantenga y que no haya discapacidad en nuestro paciente. En este caso que les acabo de mostrar, no logramos ni el objetivo intermedio de bajar la calprotectina, ni el objetivo final, que fue realizar o llegar a una curación mucosa. Desafortunadamente no pudimos confirmar si cuando optimizamos el vedolizumab nuestro paciente estaba mejorando, por los motivos personales que él tuvo por no hacerse el examen de la colonoscopia. Entonces, curación mucosa en enfermedad de Crohn, en colitis ulcerativa. ¿Por qué es importante? Esta remisión endoscópica tiene la definición, ha sido un poco difícil de llegar a tener un consenso. Es más fácil lograrlo en colitis ulcerativa, es más difícil en enfermedad de Crohn, pero al día de hoy es aceptado casi universalmente que en la enfermedad de Crohn, si logramos una remisión endoscópica en los primeros 2 años de diagnóstico, énfasis ya lo hizo Fabián ahorita de por qué en Crohn especialmente uno debería utilizar una terapia efectiva en los primeros 2 años, y así tal vez podamos cambiar la evolución de la enfermedad. Si logramos la curación endoscópica en los primeros 2 años, este paciente a 4 años va a tener una inmensa posibilidad de tener remisión clínica y endoscópica, o sea, de mantenerse libre de corticoides. Además, vamos a disminuir la posibilidad de tener daño intestinal, menos hospitalizaciones y menos cirugía. Pasa algo muy similar en colitis ulcerativa. Cuando logramos la remisión endoscópica, los pacientes mantienen la remisión clínica y endoscópica a largo plazo, disminuye la tasa de displasia, disminuye la posibilidad de que tengamos que hospitalizarlo y disminuye también la necesidad de colectomía. Pero entonces, ¿cómo evaluamos la remisión endoscópica? Pues por endoscopia, es obvio. ¿Y qué escalas tenemos? Son muchas, son bastantes. Aquí en esta diapositiva les muestro las que se usan con luz normal, con luz blanca. En enfermedad de Crohn, las dos más usadas son la escala endoscópica simple en enfermedad de Crohn, que es la CES-CD, y para los pacientes que ya han sido operados y en los que queremos ver si hay recurrencia endoscópica en el sitio de la cirugía, en la anastomosis, tenemos la escala de Rutgers. Para la colitis ulcerativa tenemos el subpuntaje endoscópico de Mayo, que es muy sencillo, es el que usamos en la fundación, y en la mayoría de los estudios actuales de terapias avanzadas en colitis ulcerativas es el que se usa. Y también frecuente, aunque un poco menos frecuente usado, es el U6, que es la escala endoscópica de severidad en colitis ulcerativa. Es un poquito más complejo y tal vez se usa algo un poco menos. Estas son otras escalas que usan, aparte de la colonoscopia convencional, ya usan una colonoscopia con ayudas. Tenemos arriba las endoscopias con magnificación óptica, en verde las escalas que utilizan la cromoendoscopia virtual electrónica, en rosado ya endomicroscopía láser confocal, endocitoscopia. Muy lindos los exámenes, muy bonitos los estudios y las imágenes, difíciles de lograr. Necesita un entrenamiento muy intenso, hay mucha variabilidad entre observadores y no han sido ampliamente utilizadas por la dificultad que ellas implican. En conclusión, podríamos decir que si usamos, por ejemplo, el subpuntaje endoscópico de Mayo o el U6, el CCD y la escala de Rutgers, con eso estamos bien, son fáciles y nos dan unos buenos resultados.
Aquí les quiero mostrar lo que es el subpuntaje endoscópico de Mayo. Es muy sencillo. Mayo 0, colonoscopia absolutamente normal, mucosa absolutamente normal macroscópicamente. El 1, ya encontramos que hay un poquito de alteración del patrón vascular y sobre todo podemos encontrar eritema. Pero la importancia del Mayo 1 es que la mucosa está íntegra, no hay disrupción de la mucosa. El Mayo 2 ya tiene disrupción de la mucosa y hay por lo menos erosiones. Y el Mayo 3 ya tiene úlceras profundas y friabilidad marcada, incluso con áreas de sangrado espontáneo como las que yo le mostré en las últimas diapositivas del caso que tuvimos en la fundación. Es muy sencillo. Recomendación, porque pasa con mucha frecuencia. En el Mayo 2 uno ve muchas veces, o lo que parece ser un Mayo 2, puntos blanquitos con fibrina que parecen ser erosiones. Uno debe hacer un lavado exhaustivo de esta zona porque a veces eso no son erosiones sino es moco y exudado, y al limpiar uno la mucosa resulta que esto no era un Mayo 2, esto era un Mayo 1 o incluso un Mayo 0, y lo que veíamos que parecían erosiones era solamente exudado de moco. Es una recomendación práctica que nos ha servido mucho para no sobreescalar los puntajes endoscópicos en nuestros pacientes. El U6, la escala de índice de severidad en colitis ulcerativa, un poquito más complejo, también se fija en el patrón vascular, en sangrado y la presencia de erosiones y úlceras. ¿Qué es una curación endoscópica en colitis ulcerativa? Al día de hoy, por las guías STRIDE 2, la curación endoscópica nos habla de un Mayo 0 o un Mayo 1. O sea, o bien el colon está totalmente normal o tiene áreas de eritema, eso se considera al día de hoy Mayo en remisión endoscópica, pero ya cuando haya cualquier ruptura de la mucosa, así sean solamente erosiones, ya eso se sale del criterio de curación endoscópica. Entonces aquí vemos en la A es una mucosa absolutamente normal, en la D vemos unos punticos rojos, pero no hay erosiones, no hay úlceras, siguen siendo considerados al día de hoy curación endoscópica, pero hay diferencias entre estos dos puntajes. Si nosotros tenemos un paciente con un Mayo 1, la posibilidad de que en un año tenga una reactivación de su enfermedad es el 29%. No es nada bajo, es casi 1 de cada 3 pacientes nos puede presentar un flare, una reactivación de la colitis. Si comparamos esto con los que son Mayo 0, el 14% de ellos tiene posibilidad de llegar a ser una reactivación. Entonces miren cómo entre un Mayo 1 y un Mayo 0 la diferencia es casi del 50% para reactivación o no. En general le va mejor al paciente tener Mayo 0. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene Mayo 0? 14% en términos globales, un Mayo 0 para recaída de su enfermedad, pero además logramos la curación endoscópica, que es algo importante, ideal, pero al día de hoy no se considera un blanco terapéutico oficial en el STRIDE 2, no sabemos si en el STRIDE 3 lo van a considerar o no, pero sí sabemos que si el paciente tiene un Mayo 0 endoscópico y una curación histológica, la posibilidad de que recaiga la enfermedad a un año es del 5%. Entonces miren las diferencias, 29% Mayo 1, 14% Mayo 0, Mayo 0 más remisión endoscópica, 5%. Estas son unas diferencias muy grandes. Veamos si esto influye en las nuevas clasificaciones de los objetivos terapéuticos que probablemente saldrán pronto. La escala endoscópica la escala endoscópica es simple. En enfermedad de Crohn es también muy sencilla, es un poquito más complicada que el Mayo, pero esta es la más sencilla que hay, es ampliamente utilizada y mi recomendación fuerte es que la usen cada vez que tenga un paciente con enfermedad de Crohn. Nos habla de ulceraciones, tiene estas 4 variables. La variable de ulceración o el subpuntaje de ulceración es muy sencillo, erosiones chiquitas menores de 5 milímetros, da 1, 0 es que todo esté normal como siempre. La 2 ya son úlceras más pequeñas de 5 milímetros hasta 2 centímetros y la 3 son úlceras de 2 centímetros o mayores, o sea, úlceras muy grandes. También se habla del porcentaje de superficie ulcerada, del porcentaje de superficie inflamada y por último de estenosis, de tal forma que si no hay estenosis es 0, si hay una estenosis única y franqueable
es un 1, si son estenosis múltiples pero franqueables 2, y ya la estenosis no franqueable es un CCD de 3. Entonces miremos cómo es esto en la práctica. Allá a la izquierda, la A, ven unas erosiones chiquiticas de 2-3 milímetros. Eso sería un CCD de 1 en el subpuntaje de úlcera. Aquí vemos abajo en el AB, tiene abajo una úlcera que mide unos 18 milímetros, eso nos daría un puntaje de 2, y aquí una úlcera muy grande, mayor de 2 centímetros, eso nos da un CCD de 3 en esta región. Con respecto a la superficie ulcerada, aquí tenemos una superficie ulcerada a la izquierda mayor del 30%, eso nos da un puntaje de 3, y aquí una estenosis no franqueable que también nos daría un puntaje de 3. Uno va sumando en cada segmento del íleon y colon y al final suma y nos da un valor. ¿Qué es la curación endoscópica en enfermedad de Crohn? Es más difícil aceptarla por la variabilidad de las manifestaciones endoscópicas que tenemos en Crohn, pero lo más aceptado es que no hayan úlceras. Y si tenemos ese concepto en la mente, nos va a quedar más fácil pensar en si nuestro paciente sí logró la remisión endoscópica o no. También lo mencionan como un CCD menor de 3 puntos o ausencia de ulceración, o sea, el paciente puede tener eritema, edema, incluso una estenosis leve, franqueable, pero que no tenga la mucosa ulcerada. Eso podría considerarse remisión endoscópica desde que no haya ulceración. Aquí, por ejemplo, vemos un colon con un poquito de eritema, pero no hay erosiones, no hay úlceras. Esto lo podríamos considerar una remisión endoscópica. Y la escala de Rutgers, que es utilizada exclusivamente para la recurrencia del Crohn postoperatorio, habla de un Rutgers 0 en el cual la mucosa, la anastomosis y el neoilion terminal es normal, el Rutgers 1 en los cuales hay poquitas aftas, hasta 5 o menos en el neoilion terminal y en la anastomosis, el Rutgers 2 hay una ileitis aftosa difusa y ya en la 3, aparte de la ileitis aftosa difusa, tenemos úlceras profundas, nodularidad o estenosis. Luego se modificó el Rutgers, el punto 2, y lo dividieron en 2A y en 2B. El 2A es cuando la inflamación está limitada exclusivamente a la anastomosis, el neoilion terminal está respetado, y el Rutgers 2B hay más de 5 aftas en el neoilion terminal. Se da esta diferenciación porque se considera que un Rutgers 2A, o sea, solamente inflamada la anastomosis, más probablemente corresponda a una isquemia que a una recurrencia real de la enfermedad de Crohn, y el Rutgers 2A, en donde vemos la inflamación en el ilion o el neoilion terminal, probablemente sí corresponda a una verdadera recurrencia de la enfermedad de Crohn. ¿Cuándo debemos hacerle un procedimiento endoscópico a nuestro paciente? Entonces, a todo paciente que estaba en terapia estándar, bien sea mesalazina o inmunomoduladores en colitis ulcerativa, inmunomoduladores en enfermedad de Crohn, y tenemos que pasar a una terapia avanzada, esta es una indicación de mirar a nuestro paciente. Si estamos en una terapia avanzada y tenemos que optimizarla, disminuir, por ejemplo, el intervalo, como hicimos en el paciente que les comenté que tuvimos en la Santa Fe, esto también debemos después evaluar qué está pasando. O si tenemos un paciente bajo terapia avanzada y tenemos que cambiar el mecanismo de acción de los medicamentos que vamos a usar. Ante cualquiera de estos escenarios es importante que hagamos un estudio endoscópico a los entre 3 a 6 meses en colitis ulcerativa, o sea, no nos quedamos esperando, el paciente mejoró a los 3 meses, tranquilos, no hagamos nada, no, mejoró, pero miremos para ver objetivamente cómo está esa mucosa. Esto en colitis ulcerativa. En la enfermedad de Crohn nos dan un tiempo más largo, las recomendaciones de las guías ECO, podemos hacerlo alrededor de los 12 meses, o sea, al año de haber hecho el cambio, sea cual sea que hayamos hecho de la terapia. Entonces, mensaje acá, siempre objetivicemos si lo que estamos haciendo está funcionando hasta el punto de vista endoscópico. Voy a mostrarles algunas, en forma más bien rápida, algunas de las estadísticas. ¿Qué nos muestran las estadísticas con estos aspectos endoscópicos? En enfermedad de Crohn tenemos esta metaanálisis y revisión sistemática en la que está la eficacia en inducción, o sea, el paciente está
enfermo y buscamos que llegue a la remisión en los primeros 3 meses, que los estudios muestran siempre o evalúan la inducción de la remisión a 3 meses. Este diagrama de bosque posiciona a los inhibidores JAK, a las antiinterleuquinas 23 y a los antiinterleuquinas 12-23 como los primeros 3 medicamentos que nos logran esta inducción de la remisión. Pero recuerden, se indujo remisión, está perfecto, pero necesitamos que esta remisión se mantenga durante el tiempo. En remisión endoscópica, la inmensa mayoría de los estudios la mantienen más o menos a 1 año. ¿Qué sucede? Tenemos los anti-TNF, los antiinterleuquinas 12-23, los inhibidores JAK y los antiinterleuquina 23 bien posicionados para mantenimiento de la remisión. En este metaanálisis en red que analizó o comparó al guselkumab con otras terapias avanzadas, aquí lo que querían ver era cómo se comportaban comparativamente estos medicamentos. Este análisis SUCRA de este estudio mostró que existe una alta posibilidad de que el guselkumab sea más eficaz que las otras terapias en los objetivos endoscópicos, tanto en la respuesta es que mejoró pero no llegamos a donde queríamos, y también en remisión endoscópica, o sea, llegamos a donde queríamos. Y ya por último, quiero mostrar uno de los objetivos que buscamos después de inducir la remisión, mantener esta remisión a largo plazo. Con guselkumab tenemos, esto fue desde el año pasado, ya tenemos estos datos, los estudios, estos son de colitis ulcerativa, ahorita les muestro lo de Crohn. Vemos cómo a los 2 años los pacientes se mantienen en remisión endoscópica 42-44%, la diferencia es por las dosis que se usan, una dosis mayor y una dosis menor en guselkumab. La respuesta endoscópica, o sea, el paciente mejoró, pero todavía no lo tenemos en remisión, se logra y se mantiene a los 2 años en 3 de cada 4 pacientes. Y la respuesta histoendoscópica, que este criterio histoendoscópico lo están empezando, o bueno, de hace relativamente poco, ya lo vienen mirando los estudios de terapias avanzadas en Crohn y en colitis. Si bien la remisión endoscópica no es un objetivo actual, sí es ideal y tiene un pronóstico bien diferente al que no logra remisión histológica, y por eso los estudios actuales de medicamentos siempre están evaluando no solo la parte endoscópica, sino que la juntan con la parte histológica y lo mencionan como respuesta o remisión histoendoscópica. Observen cómo un 65 a un 66% de los pacientes, o sea, un poco más de la mitad, tienen algún tipo de respuesta benéfica con el uso del medicamento y la mantienen hacia 2 años. Esto, y una de las ventajas que se observa en este estudio, es que es similar para los pacientes que son bio-naive, o sea, aquellos que nunca han recibido ni biológicos ni anti-JAK, y en los pacientes, que eso sabemos que siempre son los que bien responden, que les va muy bien, pero en los pacientes que ya han sido bioexpuestos, bien sea a anti-TNF, anti-integrina o inhibidores JAK, también hay una muy buena posibilidad de que haya mejoría endoscópica en 3 de 4 pacientes, un poco menos de la mitad en la remisión endoscópica, pero la mejoría histoendoscópica sí la encontramos alrededor del 60%. Y ya un poco más extensa, los estudios a 3 años, encontramos buenos números, más del 80% de mantenimiento de la mejoría endoscópica, un poco más de la mitad, aquí empieza a haber unos mejores números de remisión endoscópica y mejoría histoendoscópica en 3 de cada 4 pacientes. Aquí para mostrar, a los 3 años les va muy bien a los que eran bio-naive y a los que eran bioexpuestos en respuesta endoscópica, en remisión endoscópica y en mejoría histoendoscópica. Por último, esto era en colitis ulcerativa. Aquí a 2 años, ¿qué pasa con el mantenimiento de la remisión en los pacientes que estaban con guselkumab? Miren cómo la línea es horizontal. Una de las cosas que hemos visto en los últimos 20 años
desde que empezamos a manejar las primeras terapias avanzadas en enfermedad inflamatoria, era que les iba muy bien a un grupo de pacientes, pero luego perdía respuesta, entonces ya teníamos que buscar qué más hacer. A veces no teníamos muchas opciones. Afortunadamente, al día de hoy ya hay más posibilidades y vamos a tener cada día más terapéuticas, pero una de las ventajas que muestra el Guselkumab es que mantiene esta remisión endoscópica, esto es en enfermedad de Crohn, con el paso del tiempo, y no se pierde la eficacia en este aspecto de la remisión endoscópica. Como conclusiones, la mejoría clínica es importante y de hecho es un objetivo primario a corto plazo. El paciente debe estar bien, debe estar sin diarrea y debe estar sin sangrado en su materia fecal. Pero aquí no nos podemos quedar. Nosotros debemos mirar más allá y buscar que haya remisión endoscópica, que es un objetivo a mediano o largo plazo, y no solo que llegue a esa remisión, sino mantenerla con el paso del tiempo. Por favor, usemos las escalas. Decir, hice una colonoscopia, tengo colitis ulcerativa, mi paciente tiene colitis, ok, le hice un control a los 6 meses, no, ya está mejor. ¿Qué es estar mejor? No, que lo veo menos inflamado. Así no deberíamos tratarlo, esto no es objetivo. Mejor es que el paciente tenga un Mayo 3 y luego tenga un Mayo 1. Si nosotros usamos las escalas, tenemos números. La forma más objetiva de mejorar nuestras mediciones es con números, y así somos más objetivos. Usemos, bien sea el subpuntaje endoscópico de Mayo o el U6 en colitis ulcerativa, y usemos el CCD y el Rutgers en enfermedad de Crohn. Así ustedes, con esos numeritos que son sencillos de sacar, van a poder saber objetivamente qué está sucediendo con su paciente. Cuando mantenemos la remisión endoscópica a largo plazo, al paciente le va mejor en prácticamente todos los objetivos terapéuticos que buscamos. Muchísimas gracias.